Capítulo 2. Cristo y el Espíritu. Compañeros en la redención. Un pasaje de las Escrituras que se cita con frecuencia dentro de nuestras obras canónicas es esa amplia síntesis del propósito que Dios declaró a Moisés. Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Este versículo resume y abarca la profundidad, la amplitud y la grandeza del plan de salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están enfocados, incluso plenamente dedicados, a la realización de ese gran propósito para todos los hijos e hijas de Dios. Las Escrituras también testifican que la obra de la redención, la labor de la salvación, es una empresa llevada a cabo por los tres miembros de la deidad. Al referirse, por ejemplo, al sufrimiento expiatorio del Salvador, el erudito católico romano Richard John Nawes observó: no es un padre airado castigando a un hijo inocente, con el espíritu al margen observando impotente. No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu actuando conjuntamente para salvarnos de nosotros mismos. Consideremos ahora cómo la obra salvadora de Jesucristo y del Espíritu Santo, el segundo y el tercer miembro de la deidad, están eternamente vinculadas. La creación. Como ya se ha señalado, José Smith explicó: se hizo un convenio eterno entre tres personajes antes de la organización de esta tierra, en la cual se relaciona con la dispensación de las cosas a los hombres en la tierra. Estos personajes son llamados el Dios primero, el Creador; Dios el segundo, el Redentor; y Dios el tercero, el Testigo o Testador. En una parte de su sermón en el funeral de King Follett, el profeta dirigió su atención a la preparación premortal para la creación. En el principio, explicó José, la cabeza de los dioses convocó un concilio de los dioses, y se reunió y trazaron un plan para crear el mundo y probarlo. Aunque José no especificó quiénes eran los dioses reunidos por la cabeza de los dioses, sin duda nuestro Padre Celestial era esa cabeza. Jesucristo seguramente estuvo presente y fue un participante activo en la planificación de los mundos que él mismo habría de salvar y redimir con su vida. Cabe suponer que el Espíritu Santo también fue uno de esos dioses que realizaron las preparaciones necesarias para la creación. Juan el Amado escribió en su Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Queda claro por las Escrituras que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo. En el libro de Mormón, Amulek se refiere al Redentor como el mismo Padre eterno en los cielos y en la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Además de Jesucristo mismo, los profetas Nefi y el Rey Benjamín enseñan esta misma verdad. En Hebreos 1, del 1 al 2, leemos que Dios el Padre constituyó a Jesucristo heredero de todo, por quien asimismo hizo los mundos. También aprendemos por las palabras de Dios a Moisés que la creación se llevó a cabo por la palabra de mi poder, que es mi unigénito, lleno de gracia y de verdad, y mundo sin número ha creado, y también los creé por mi propio propósito, y por el Hijo los creé, que es mi unigénito. Asimismo, en el libro de Moisés aprendemos por medio de Enoc que, si fuera posible que el hombre contara las partículas de la tierra, sí, millones de tierras como esta, no sería ni el comienzo del número de tus creaciones. En una revelación dada a José Smith en septiembre de 1830, el Señor explicó que no todos mis juicios son dados a los hombres, y así como han salido las palabras de mi boca, así se cumplirán, que los primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros en todas las cosas que yo he creado por la palabra de mi poder, que es por el poder de mi espíritu, porque por el poder de mi espíritu los creé. Obsérvese que aquí la palabra de mi poder es por medio de la cual se realiza la creación. Es en realidad el poder de mi espíritu. Parece razonable concluir que el Salvador y sus colaboradores en la obra de la redención, las cuales, como hemos indicado, debieran incluir al Espíritu Santo, recurrieron a esa luz que está en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual todas las cosas son gobernadas, a saber, el poder de Dios que está sentado en su trono. Así, la luz de Cristo es un poder creativo, el medio por el cual se establecieron las leyes que gobiernan los planetas y proporcionan órdenes en el cosmos. Jesucristo envía el Espíritu Santo. En el meridiano de los tiempos, en el mundo antiguo, el Padre no podía enviar el Espíritu Santo como compañero constante a los santos de aquella época, sino hasta después de que Jesucristo hubiera sufrido, muerto y resucitado. Puede parecer extraño a algunos que no hayan reflexionado plenamente sobre este asunto, o sobre el presidente Joseph F. Smith, que los discípulos de Cristo estuvieran sin el don del Espíritu Santo hasta después de su resurrección. Pero así está escrito: mientras Jesús estaba con ellos, Él era su luz y su inspiración. Le seguían por vista y sentían el majestuoso poder de su presencia, y cuando estas cosas desaparecieron, volvieron a sus redes, a sus ocupaciones y a sus hogares. Entonces, después de la resurrección del Salvador, en el día del Pentecostés, el don del Espíritu Santo fue enviado con gran poder. Un periodo sumamente fascinante de la historia cristiana son los siglos posteriores al Concilio de Nicea. Las primeras versiones del credo niceno afirmaban que el Espíritu Santo procedía del Padre.
Más de 200 años después, en el 589, en el Concilio de Toledo, en la rama occidental de la Iglesia cristiana, que llegaría a ser conocida como la Iglesia Católica Romana, insistió en añadir palabras latinas filoque, que significa y el Hijo. Así, el creado modificado declaraba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. ¿Por qué insistió la Iglesia occidental en esa división? Se relaciona con la doctrina establecida de Nicea de que el Padre y el Hijo son coeternos, que nunca hubo un tiempo en el que el Padre y el Hijo existieran sin que el Hijo también existiera, y que son iguales en poder, majestad y gloria. Los líderes occidentales explicaron que afirman que el Espíritu procedía solo del Padre implicaría que el Padre poseía un poder o derecho que el Hijo no tenía, lo cual no podían aceptar. Por ello, adoptaron esta modificación doctrinal. La Iglesia Oriental, posteriormente conocida como la Iglesia Ortodoxa Oriental, consideró inapropiado alterar este credo. Esta diferencia fue un factor importante en la división final entre ambas tradiciones en el año 1054. Este complejo episodio ayuda a comprender el difícil camino que siguió la doctrina del Espíritu Santo tras la muerte de los apóstoles y la pérdida de la autoridad apostólica. A partir de la traducción inspirada de la Biblia hecha por el profeta José Smith, sabemos que Jesús bautizaba con agua y con el Espíritu Santo. Vemos esta práctica tanto en el Libro de Mormón como en la Doctrina y Convenios. Cuando el Señor resucitado comenzó su sermón a la multitud reunida en abundancia, similar al sermón del monte, enseñó: bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12, a quienes he dado poder para bautizaros en agua, y después de que sean bautizados en agua, he aquí, yo os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. En una revelación dada a Ezra Titer y Northrop Sweet, el Señor declaró: a cuantos tengan fe, los confirmaréis en mi iglesia mediante la imposición de manos, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. Doctrina y Convenios 33, del 14 al 15. Obsérvese que los siervos realizaban la ordenanza, pero era Jesucristo mismo quien enviaba el Espíritu. Jesús y la plenitud del Espíritu. Jesucristo tuvo una doble herencia. Por un lado, era hijo de María, y de ella heredó la mortalidad, incluyendo la capacidad de morir. Esto era necesario para comprender plenamente la condición humana, en todo lo que convenía ser semejante a sus hermanos. Vivió en un mundo caído, experimentando dolor, tentación y debilidad, para saber cómo socorrer a su pueblo. Por otro lado, era el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, y del Padre heredó la inmortalidad, el poder de vivir eternamente. Esta doble herencia era esencial. Era necesario que sufriera dolor, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre pueda sufrir. Jesús fue verdaderamente hombre, pero también mucho más que un hombre. De otro modo, no habría podido soportar el sufrimiento de Getsemaní ni de la cruz, ni tendría poder para perdonar pecados y hacer nuevas criaturas a los que acuden a él. Jesús enseñó: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Gracias a ese poder recibido del Padre, pudo resucitar. La Ley explica que el Mesías pone su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu. Una razón clave por la que Jesucristo puede salvar es que fue sin pecado. Nunca se apartó moralmente, por lo que la justicia no tenía demanda sobre él. El Espíritu permaneció siempre con él. Nunca perdió su influencia. En contraste, cuando nosotros pecamos, perdemos parte del Espíritu y lo recuperamos mediante el arrepentimiento. El del Bruce R. McConkie enseñó: nadie llega a ser perfecto en esta vida. Solo el Señor Jesús lo logró, y tenía una ventaja: era el Hijo de Dios, con una capacidad espiritual superior a la de cualquier otro ser humano. En resumen, Jesús era semejante a nosotros, pero también poseía atributos divinos únicos. Él mismo declaró: Dios no le da el Espíritu por medida, sino en plenitud. El profeta José Smith enseñó: nadie fue perfecto sino Jesús, porque era el Hijo de Dios y tenía la plenitud del Espíritu. ¿Qué significa esto? Además de su herencia divina, su perfecta obediencia le permitía estar en total armonía con el Espíritu. El pecado no solo afecta al alma, sino también el cuerpo. El pecado no arrepentido conduce a la muerte. Por el contrario, la ausencia del pecado implica una plenitud de vida. Vida en Cristo. Todo cristiano sabe que Jesús vino al mundo para morir por nosotros, para ofrecerse como un sacrificio voluntario por los pecados de la humanidad. Sufrió una angustia y un dolor inimaginables en el Getsemaní. Ese sufrimiento expiatorio se repitió y se consumó en el Gólgota. En el consejo premortal del cielo, Jehová había manifestado que su mirada estaba verdaderamente centrada en la gloria de Dios cuando dijo simplemente: Padre, hágase tu voluntad y la gloria sea tuya para siempre. Ese mismo Jehová, que ahora es Jesucristo, colgado en la cruz, y cuando hubo clamado otra vez a gran voz diciendo: Padre, se ha consumado, tu voluntad se ha hecho, entregó el Espíritu. Lo que menos entienden los discípulos de Jesús es que nuestro Señor también vino a la tierra para vivir en nosotros. Una de las formas más esenciales en que viene a vivir en nosotros es proporcionando la luz y vida cuando hemos logrado arrepentirnos y poner a muerte al viejo hombre o mujer del pecado.
Habiendo servido como obispo y presidente de estaca, se me ha preguntado más de una vez por personas que habían sido culpables de graves transgresiones y estaban en el camino hacia el perdón. ¿Cómo puedo saber cuándo he sido perdonado? ¿Cómo puedo dejar de pedir perdón por este pecado en particular? Estas no solo son preguntas prácticas, son también importantes y oportunas. En cada caso, pedí a las personas que abrieran su copia del libro de Mormón, se dirigiera a Mosea 4 y leyera silenciosamente los 3 primeros versículos, prestando atención particularmente al versículo 3. Luego pregunté, ¿cómo puedes saber cuándo has sido perdonado? ¿Qué aprendemos del versículo 3? Mormón declara, y aconteció que después de que hubieran hablado estas palabras, su súplica por misericordia mediante la expiación del Salvador, vino sobre ellos el Espíritu del Señor, se llenaron de gozo, habiendo recibido remisión de sus pecados y paz de conciencia por la gran fe que tenían en Jesucristo. De inmediato decían, sentiré gozo. ¿Algo más? Preguntaba. Oh sí, respondían, sentiré paz de conciencia. Preguntaba si había alguna otra manera de reconocer que habían recibido la remisión de sus pecados. Sorprende cuántos pasaban por alto a lo que en realidad es la primera evidencia mencionada. Vino sobre ellos el Espíritu del Señor. El principio es muy simple. Si es cierto que el Espíritu Santo no puede morar en nosotros si estamos impuros, ¿qué significa cuando comenzamos a sentir y experimentar el Espíritu nuevamente en nuestra vida? Ya no estamos impuros. Nuestros pecados han sido perdonados. En resumen, la presencia del Espíritu es una señal, un indicio, para nosotros de que estamos en el curso espiritual en el camino del convenio. Mormón enseñó que los 3 nefitas fueron santificados en la carne. El presidente Brigham Young explicó que si alguien alcanzara perfección completa en la carne, no podría morir ni permanecer en un mundo dominado por el pecado. Así, Jesucristo no solo fue perfecto, fue el único que vivió plenamente en la plenitud del Espíritu, con un poder y una vida que superan a todo otro ser humano. Jesús sufre la pérdida del Espíritu. La consecuencia inmediata del pecado es la retirada del Espíritu. Al asumir sobre sí mismo los efectos de los pecados de toda la humanidad, nuestro Señor quedó expuesto a la terrible y para Jesús inusual retirada del Espíritu que había sido constante, compañero desde el principio. ¿Había pecado Jesús? No, en absoluto. ¿Merecía sufrir como lo hizo? Absolutamente no. Sin embargo, al convertirse en nuestro sustituto divino, nuestro representante frente al pecado, el Salvador se convirtió, por así decirlo, en el gran pecador. Sufrió como si fuera el culpable. Al hablar de la misión expiatoria de nuestro Maestro, el presidente Brigham Young explicó, el Padre retiró su espíritu de su Hijo, en el momento en que iba a ser crucificado. Así, cuando llegó la crisis para que ofreciera su vida, el Padre se retiró su espíritu. Eso es lo que lo hizo sudar sangre. Si hubiera tenido el poder de Dios sobre él, no habría sudado sangre. Cristo descendió por debajo de todas las cosas. El Redentor así pisó solo el lagar, incluso el lagar de la furia de ira de Dios Todopoderoso. El poder transformador del Espíritu Santo. El apóstol Pablo expresó una verdad profunda cuando escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vivía en Pablo por medio de esa influencia dinámica y viviente que conocemos como el poder del Espíritu Santo. La motivación de Pablo para ser un hombre santo no se generaba por sí mismo, no surgía simplemente de la fuerza de voluntad. Más bien, su pasión por hacer el bien y su mejor versión era impulsada por el Espíritu. Su capacidad de enseñar y de explicar de un modo que la gente no podía ignorar no provenía únicamente de su formación rabínica, su estudio con Gamaliel. Como su maestro, Pablo hablaba como alguien que tenía la autoridad de Dios por medio del verdadero maestro, el Espíritu Santo. Pablo utilizó una expresión particular más de 150 veces en sus epístolas. De una forma u otra, escribió sobre la necesidad de que los verdaderos creyentes estén en Cristo. Quizá el ejemplo más conocido es desde su segunda carta a los Corintios. El apóstol declaró, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Juan enseñó esta misma doctrina cuando escribió, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En resumen, por esto sabemos que moramos en él, y él en nosotros, porque nos ha dado su espíritu. 1 Juan 4, 13. En revelación moderna, el Salvador habló de su unidad con el Padre y de la manera en que sus seguidores pueden estar uno con ellos. El Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y cuantos en mí habéis recibido, estáis en mí y yo en vosotros. Cuando nos arrodillamos en oración y suplicamos que el Espíritu Santo guíe y fortalezca nuestra elección de ser de socorro, el sacerdocio o escuela dominical, en esencia pedimos estar sintonizados con la manera de pensar y sentir del Señor, con su manera de expresarse. Cuando sentimos impulso de sentirnos y aconsejarnos a un hijo o nieto que atraviesan un momento difícil, podemos descubrir que el consejo va en direcciones que nunca hubiéramos imaginado. En esta ocasión, entramos en el ámbito divino, nos encontramos ofreciendo consejos que superan ampliamente nuestra propia experiencia o conocimiento.
Amamos profundamente y aconsejamos sabiamente, como lo haría el maravilloso consejero si estuviera allí. Cuando jóvenes tímidos, quizás algo retraídos o inexpertos, son llamados a servir como misioneros del tiempo completo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pueden sentirse incapaces de dirigir a extraños, de dar testimonio sobre aquellos en los que no están completamente convencidos, de dominar un idioma extranjero o de tener la energía física para trabajar 10 o 12 horas por día. Al entrar en el centro de entrenamiento misional, se sienten llenos del glorioso espíritu que impregna las instalaciones, y solo semanas después, en el campo misional, se muestran entusiastas, emocionados y espiritualmente empoderados. Parece que en cada esquina saludan a personas ocupadas, sobre lo que saben poco o nada, y de manera extraña pero maravillosa se sienten abrumados por el amor hacia ellas. Han comenzado a ser guiados por Cristo, dirigidos y motivados por el Espíritu Santo de Dios. Han comenzado una vida en Cristo. El filósofo Sir Adam Miller explicó bellamente que estar en Cristo es como estar enamorado. Algo cambia cuando estás enamorado. No solo que una persona nueva se añade a tu vida, una entre muchas. Es que esta nueva persona cambia para ti lo que significa estar vivo. La vida ya no se vive simplemente. Ahora la vida se vive en amor. Puedes mantener el mismo trabajo, tener los mismos amigos, comer la misma comida, pero algo fundamental sabe por qué haces estas cosas, o incluso cómo las haces. Habrá cambiado. En el amor, la vida en su totalidad se siente diferente. Ves lo que antes no veías, oyes lo que antes no escuchabas. Te importan cosas que antes habías ignorado. Te vuelves capaz de hacer cosas que la semana pasada no habías podido hacer. El hermano Miller añadió, la vida en Cristo es así. En Cristo, la forma en que vivo, mi manera de vivir, cambia dentro de mí hacia afuera. Como estar enamorado, vivir en Cristo cambia lo que significa estar vivo. Los tres miembros de la divinidad están totalmente unidos para lograr nuestra inmortalidad y vida eterna. Quizá nadie ilustra mejor este propósito que la manera en que el segundo y el tercer miembro de esta divina presidencia realizan la recuperación de las almas individuales y la renovación de la sociedad. Desde la creación hasta la redención y hacia una nueva forma de vida, una vida no solo centrada en Cristo, sino entregada al Señor Jesucristo, el Redentor y el testigo o testador trabaja de la mano. Los hijos arrepentidos de Dios son perdonados, limpiados, redimidos y exaltados porque Jesucristo voluntariamente rescató a la humanidad caída del pecado y la muerte, y porque el Espíritu Santo se convierte en el medio, el instrumento por el cual se producen esos poderosos cambios. De hecho, el obispo presidente y ahora apóstol del Señor, Gerald Caussé, se refirió al Espíritu Santo como el agente de la expiación. Juan el Amado nos recuerda que es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 1 Juan 5, del 6 al 7. Es esa unidad suprema, esa unidad inquebrantable, por la que nosotros, como hijos de Dios, nos esforzamos, porque si somos uno, somos de Él. Doctrina y Convenios 38, 27.